Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio virtual. Mi nombre es Marco Galicia y hoy tengo a bien exponer con ustedes el tema, el informe de auditoría externa. Pero ¿cuál es la importancia de hablar de este tema? Primero, estamos ya cercanos al cierre del periodo contable, ya próximos al 31 de diciembre. Y son varias las empresas que ya están considerando la contratación de la auditoría externa para poder obtener un informe de sus estados financieros. Ahora bien, ¿qué tipo de auditoría contratarás? ¿Cuáles son las necesidades de tu empresa respecto al uso que le va a dar a ese informe? Hago estos planteamientos y por eso viene esta exposición, porque de acuerdo a mi experiencia, cuando un cliente solicita mis servicios, me dice, mire, necesito que realice una auditoría externa porque necesito un informe de un auditor externo. Es importante para mí como auditor, pues comprender cuáles son las necesidades que tiene este cliente para evitar inconvenientes que se pueden dar por la incomprensión del servicio que se está contratando. Entonces, para mí, este espacio lo quiero utilizar para que ustedes como usuarios de servicios de auditoría externa tengan una mejor claridad de qué servicio deben de contratar, cuál es el producto que van a recibir y si ese producto a recibir es el que va a satisfacer sus necesidades. Pero una gráfica, pues muchas veces explica mejor que las palabras, y así que tengo esta gráfica para ustedes. Tengo por un lado el cliente y el auditor externo. Por parte del cliente, el cliente emite los estados financieros de su empresa, de su entidad. Y este cliente pues necesita un informe de auditoría respecto a esos estados financieros. Paralelo a ello, el cliente tiene necesidades de uso de ese informe de auditoría. Por el otro lado, el auditor externo va a elaborar un proceso de auditoría que como resultado tendrá un informe, el cual contiene la opinión del auditor respecto a los estados financieros que elabora el cliente. Al entregarle este informe al cliente, la pregunta es, ¿este informe va a satisfacer las necesidades que tiene el cliente de darle uso a ese informe? ¿Es adecuado ese informe para las necesidades que tiene el cliente? Las necesidades de un cliente para el uso que le va a dar al informe puede ser, por ejemplo, por una obligación fiscal, por un requisito bancario o porque eso lo exige un proveedor de financiamiento. También puede necesitar el informe de auditoría porque una obligación contractual se lo exige o porque un posible inversionista se lo está solicitando. Pueden ser otras más necesidades, solo mencioné algunos ejemplos. Ahora bien, ya teniendo claro estos elementos, los estados financieros que emite el cliente, el informe del auditor que contiene la opinión respecto a esos estados financieros y tercero, las necesidades de uso del informe que tiene el cliente. Estos tres elementos son lo que voy a explicar y voy a concluir al final de cómo se relacionan. Vamos por el primer paso. Primero, de mi parte como auditor es de explicar que para opinar respecto a los estados financieros de un cliente, yo debo elaborar un proceso
que debe de observar el cumplimiento de las normas internacionales de auditoría y adicional del Código de Ética Profesional. Al hacer observancia de las normas internacionales de auditoría, estas están pues agrupadas, tiene varios grupos. Uno de los grupos es la que llamamos NIA 210. Al observar esta NIA 210, a los auditores nos indica que debemos de comprender cuál es la relación que guardan los estados financieros con los siguientes 4 puntos. Primero, la naturaleza de la entidad. Quiere decir, debemos comprender si estamos tratando la entidad de nuestro cliente, si es una empresa mercantil, es del sector público o una organización sin ánimo de lucro. También nos pide comprender cuál es el objetivo de los estados financieros. Y el objetivo de los estados financieros tiene relación a quiénes son los usuarios de esos estados financieros. Y son 2 grupos grandes. Los usuarios generales, es decir, que los estados financieros buscan satisfacer las necesidades de la mayoría de usuarios posibles de esos estados financieros. Y el segundo grupo de usuarios son los usuarios específicos. Quiere decir que los estados financieros han sido elaborados para satisfacer necesidades propias de un usuario o grupos de usuario específicamente. El tercer punto que debemos de comprender como auditores es la naturaleza de los estados financieros. Si estamos hablando de un conjunto completo de estados financieros o bien de un solo estado financiero. Y por último, comprender las disposiciones legales. Disposiciones legales que son las que prescriben cuál es el marco de información financiera aplicable para elaborar los estados financieros. Bien, ya comprendiendo esta parte de lo que hacemos como auditores, de qué es lo que debemos tener en observancia, voy a desarrollar este punto 4, las disposiciones legales. ¿Qué es lo que debemos de comprender esas disposiciones legales? ¿Cuál es ese marco de información financiera que se debe aplicar para elaborar los estados financieros acá en Guatemala? Primero, el Código de Comercio, en el decreto 2-70 del Congreso de la República de Guatemala, especifica los principios de contabilidad generalmente aceptados. El Colegio de Contadores Públicos y Auditores en el año 2007 adopta como marco conceptual para preparar estados financieros las normas internacionales de información financiera, NIF o IFRS, su nombre en inglés. Entonces, estas NIF son adoptadas como los principios de contabilidad generalmente aceptados a los que hace referencia el Código de Comercio de Guatemala. Más adelante, en el 2010, el mismo Colegio de Contadores Públicos y Auditores aprueba el uso también de las NIF para pymes como parte de estos principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces, el Código de Comercio hace mención de los principios de contabilidad generalmente aceptados que son equivalentes a las normas internacionales de información financiera o bien normas internacionales de información financiera para pymes. ¿Desde cuándo es obligatorio el uso de las NIF o NIF para pymes como un marco para elaborar los estados financieros de una empresa? Desde el 1 de enero del 2008 se propuso de una forma optativa, pero quedó obligatorio
a partir de enero del 2009. Insisto, las NIF y NIF para pymes entonces corresponden al marco que estipula las disposiciones legales en Guatemala y que además es un marco contable de uso general. Quiere decir que los estados financieros que se elaboran basados en el marco de NIF o NIF para pymes, pues satisfacen las necesidades de muchos usuarios, ya que son unas normas de reconocimiento internacional. Continuemos. ¿Qué pasa entonces con los estados financieros que se elaboran basados en la ley del impuesto sobre la renta? Estos estados financieros pues se elaboran para acompañarlos a la declaración anual del impuesto sobre la renta y que corresponden a un periodo fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Dos puntos. El primero, acá estamos hablando de estados financieros que están elaborados para satisfacer las necesidades de un usuario específico, en este caso, la Superintendencia de Administración Tributaria. La SAT tiene necesidades de verificar el adecuado cálculo, cumplimiento y pago de los impuestos por parte de los contribuyentes. Para satisfacer esas necesidades es que necesita unos estados financieros elaborados en el marco que la ley del impuesto sobre la renta establece. Entonces, ¿se recuerdan? Uno de los puntos que les explicaba que las normas internacionales de auditoría nos piden como auditores comprender y eran los objetivos de los estados financieros. Pues bien, cuando se elaboran en base a la ley del impuesto sobre la renta, comprendemos que estos están elaborados para un usuario en específico. Segundo punto, por lo tanto, este marco contable, que es la ley del impuesto sobre la renta, es totalmente diferente al marco contable de uso general en Guatemala, que ya expliqué, son las NIF o pueden ser las NIF para pymes. Hasta acá, ya ustedes ya probablemente se van ubicando y dicen, bueno, sí, en empresa los estados financieros pues los elaboramos en base a la ley del impuesto sobre la renta, o bien ya los elaboramos también en base a NIF o NIF para pymes. Entonces son, ya se van ustedes ubicando, son dos grupos diferentes y dos grupos de usuarios también diferentes. Continuemos, ahora pasemos a la parte del informe de auditoría. Los estados financieros que emite el cliente tienen una relación con los informes de auditoría que uno como auditor externo elabora. Primero, si los estados financieros son elaborados con fines generales, o sea, para un amplio grupo de usuarios, entonces como auditor se debe aplicar lo relacionado a los procedimientos que dicta la NIA 700. Por el contrario, si los estados financieros que elabora el cliente son elaborados con fines específicos para satisfacer las necesidades de usuarios específicos, entonces la auditoría que se realiza se observa aplicando la NIA 800. Bien, entonces, si prepara estados financieros con un marco contable como NIF o NIF para pymes, un marco contable de aceptación general, entonces el auditor externo primero va a preparar su informe y su auditoría basado en estados financieros con fines de uso general, como les decía, de acuerdo a la NIA 700. Como resultado de esa auditoría, el informe va a contener la opinión del auditor
que va a ir respecto a de que los estados financieros se presentan fielmente en todos los aspectos materiales del marco contable. Por otro lado, si la entidad prepara estados financieros con un marco contable basado en la ley del impuesto sobre la renta, el auditor externo va a preparar su auditoría y su informe basado en estados financieros con fines de uso específico. Este informe contendrá la opinión del auditor que irá relacionada a de que si los estados financieros han sido preparados de acuerdo al marco específico en todos sus aspectos materiales. Las opiniones son diferentes, ¿sí? La primera va a ser una opinión que busca satisfacer las necesidades de un grupo amplio de usuarios, porque así están establecidos los estados financieros. Ahora la segunda, en base a un marco con fines de uso específico, pues va encaminada a estas necesidades de usuarios en específico, como el caso en este ejemplo, pues de la SAT. Entonces, al tener cada opinión, al tener entendido que cada opinión va dirigido a diferentes grupos de usuarios, pues es importante comprender cuáles son las necesidades del cliente. Porque es probable que a los usuarios generales, entiéndase una entidad bancaria, un proveedor de financiamiento, un posible inversionista, no les satisfaga recibir un informe que contenga una opinión específica de los estados financieros. Dicho de otra forma, se elaboran los estados financieros con base en un marco contable de ley del impuesto sobre la renta. La opinión va a ser una opinión específica para las necesidades de la administración tributaria. Entonces esa opinión no le va a ser útil a otros usuarios de forma general. Por el contrario, un informe que contiene una opinión de que los estados financieros se presentan fielmente bajo un marco de aceptación general, no le va a ser útil a la administración tributaria, porque no va a satisfacer las necesidades específicas que ellos tengan. El problema a evitar acá es el siguiente: que como cliente reciba, producto de la auditoría externa que contrató, reciba un informe respecto a sus estados financieros y que ese informe no le va a ser útil para sus necesidades. Repito, sus necesidades son para usuarios generales. No le va a ser útil un informe que contenga una opinión específica. Al contrario, para un usuario específico con la administración tributaria, no le va a ser útil un informe que contenga una opinión respecto a estados financieros de uso general. Entonces, ese es el problema a evitar y es el fin de esta exposición, que como cliente usted comprenda que debe evaluar antes de contratar los servicios de auditoría externa cuáles son sus necesidades, cuál es el marco contable con el cual está elaborando sus estados financieros, ¿sí? Para con ello tener ahora una mejor claridad de cuáles son los servicios de auditoría externa que usted necesita y los cuales va a recibir, que por ende satisfagan sus necesidades finales. Esta charla o esta exposición ha sido
muy constante de mi parte explicarla. Y surgen varias preguntas. Los invito a que si ustedes tienen alguna pregunta, pues la hagan al pie de este video o lo dirijan a mi correo electrónico. Pero acá hay unas preguntas generales que le pueden ayudar. En la parte de arriba está planteado un escenario y en la parte de abajo la pregunta. Escenario: el cliente prepara estados financieros con base a NIF o NIF para pymes. ¿Sí? Pregunta: ¿puede utilizar esos estados financieros para presentar la declaración anual de impuesto sobre la renta? Sí lo puede hacer como base, pero la misma administración tributaria solicita una conciliación de estos estados financieros elaborados en base a NIF o NIF para pymes con los estados financieros que acompañen la declaración anual del impuesto sobre la renta. Repito, la administración tributaria solicita esa conciliación entre los dos estados financieros. Siguiente planteamiento. El escenario: se preparan los estados financieros con base a la ley del impuesto sobre la renta. La pregunta: ¿puedo utilizar esos estados financieros como base para presentar estados financieros en base a NIF o NIF para pymes? Por supuesto que sí. Las mismas normas de NIF o NIF para pymes establecen un proceso que se debe de seguir para poder reexpresar esos estados financieros, en este caso elaborados en base a la ley del impuesto sobre la renta, reexpresarlos para poder llevarlos a una presentación en NIF o NIF para pymes. Es un proceso técnico, el cual, pues, si tienen mayor duda, insisto, pueden dirigirlas a mi correo de cómo se elabora este proceso. Escenario: se tiene la necesidad de presentar estados financieros con base a NIF. ¿Cuáles son las que se deben adoptar? NIF o NIF para pymes. Acá se debe de evaluar de forma general las características y necesidades de la entidad. También se debe evaluar el costo-beneficio de la implementación, comprender cuál es el costo-beneficio de la implementación de NIF y NIF para pymes. Entonces, características de la empresa, necesidades, costo-beneficio, es necesario que se haga de una forma particular para cada entidad, de manera de poder definir cuál de las dos normativas es la más adecuada para cada una de ellas. Adoptar NIF o NIF plenas, como se conoce, o las NIF para pymes. Escenario: mi empresa no tiene obligación fiscal de presentar estados financieros. Pregunta: ¿necesito contratar una auditoría para saber si mi cumplimiento fiscal es correcto? ¿O puedo contratar otro tipo de servicio de un auditor? Muy bien. Al no tener esta obligación fiscal de auditar sus estados financieros, y pues los elabora en base a la ley del impuesto sobre la renta, si tiene esa necesidad de saber si es correcto el cumplimiento fiscal de su empresa, claro que sí se puede contratar otro tipo de servicio de auditoría externa. Le podría decir que, por ejemplo, lo que se puede llegar a hacer es evaluar el sistema de control interno que su empresa tiene, y si carece de él, pues una implementación de este mismo sistema de control interno. Al hacer esta evaluación del sistema de control interno, pues se puede tener como resultado, ¿sí?, el saber si el cumplimiento fiscal de la entidad es correcto.
estas evaluaciones, pues es un procedimiento que lo mejor es hacerlo basado en un análisis de riesgos fiscales. Saben, mi correo electrónico si quiere hacer una consulta para evaluar las necesidades que tenga respecto a este punto. Mis servicios, si necesita usted contratar servicios de auditoría externa, preparación de estados financieros con base a NIF o NIF para pymes, conocer cuál es la más adecuada, las NIF o NIF para pymes para su entidad, o bien una capacitación en tema NIF o NIF para pymes, pues no dude en contactarme. Mi correo electrónico m.g@marcogalicia.com, o bien puede visitar mi página www.marcogalicia.com. Ahí están los enlaces a diferentes redes sociales que también en ellas comparto información respecto a los temas de mi profesión. Muchas gracias por su atención. Quedo a espera de sus comentarios, de sus preguntas, y para mí será un gusto poder servirles. Que tengan un muy buen día. Adiós.